En Marcos capítulo 10, versículo 37 al 45, donde vamos a centrar nuestra enseñanza, Jesús está caminando hacia Jerusalén. Ya está en el capítulo 10 de Marcos, ya está mostrando que Jesús ya va camino a la entrega de la cruz, porque va en dirección hacia Jerusalén, para que se dé cumplimiento lo que él había venido diciendo hace mucho tiempo, que él era el cordero inmolado, que sería entregado para el rescate de la humanidad. Es en ese contexto donde aparecen dos personajes en la Escritura, que es Jacobo y Juan, discípulos muy cercanos. Sabemos que Juan es el amado y su hermano Jacobo. Cada uno de ellos, ¿verdad?, le quiere hacer una petición a Jesús. Jesús va caminando y por un momento usted pueda llevar su imaginación a esta escena, donde Jesús va caminando hacia Jerusalén. Y en el trayecto que iba caminando les iba enseñando. Y es ahí donde les anuncia por tercera vez que Él iba a ser entregado. Es por tercera vez que comienza a detallarle el evento por el cual Él iba a padecer. Es decir, les está diciendo que va a ser entregado, que va a ser condenado a muerte, que será azotado y luego crucificado. Eso lo vemos en los versículos 32 al 34. Jesús caminando les relata y les cuenta aquello. Pero pareciera que los discípulos que le hacen esta petición no le estaban escuchando. Sus intereses eran contrarios y distintos. Si nosotros, ¿verdad? Usted, no sé si le ha pasado o no, pero usted nota cuando alguien le presta atención a lo que usted está padeciendo y a quienes no le prestan atención. Aquí estos dos cabros, disculpe lo coloquial del lenguaje, pero estos dos chiquillos no le estaban prestando atención. ¿Por qué no le estaban prestando atención? Porque ya ellos tenían un interés propio que querían manifestárselo a Jesús. Entonces, como ya venían con la idea de decirle a Jesús algo, y como ya venían con la idea de poder planteárselo a Jesús, todo lo que Jesús comenzó a comentar ya no lo estaban escuchando. Estaban esperando el momento de que ellos pudieran manifestar lo que querían. A veces sucede aquello en nuestras vidas. El Señor nos viene hablando, pero nuestros intereses son distintos y solamente estamos esperando la ocasión para manifestarlo y no escuchamos nada para atrás. Usted mismo aquí puede tener un deseo propio y personal acerca de algo, y yo estoy casi una hora hablando, predicando, y puede que usted no me preste atención. Simplemente ¿por qué? Porque usted ya tiene algo que quiere plantear y quiere que se lo den. ¿Sí? Entonces ese era el contexto. ¿Cómo debería ser la escena? La escena debería ser de conmoción. Oye, me están contando de que va a ser azotado, golpeado y luego crucificado. Entonces, el ambiente debiera ser de mucha nostalgia. Pero pareciera que para estos dos no lo fue. No lo fue. El ambiente debía ser de profunda preocupación. Sin embargo, rompiendo toda empatía, dos de sus discípulos más cercanos, Jacob y Juan, se le acercaban con intereses propios y le hacen una petición increíble. Increíble lo que estaban preocupados ellos. Versículo 37.
Marcos 10:37 dice: concédenos en tu gloria, nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué es lo que estaban buscando estos dos chiquillos? Lugares de poder. ¿Qué estaban buscando? Lugares de renombre. Estaban buscando un lugar donde pudieran ellos no estar con la multitud. Señor, sí, yo sé que vaya a morir, pero antes que mueras, concédenos. Oiga, poca empatía. ¿Sabe por qué? Porque sus intereses eran distintos. Ellos no estaban pensando en la cruz. Tampoco estaban pensando en lo que Jesús iba a sufrir por ellos. Solamente ellos querían tener puestos de máximo poder, puestos de renombre. ¿Qué nos mueve a escuchar hoy el mensaje? ¿Qué nos mueve a estar hoy aquí? ¿El sacrificio de la cruz? O a veces estamos como el libro en Génesis cuando dice: hagamos una torre. ¿Y cuál es la clave de esto? Es que hagámonos un nombre. Es decir, hagámonos conocidos. Sentimos la necesidad de mirar a la cruz como aquel que pagó el precio por nuestras vidas, del cual estamos en deuda. ¿O estamos para que nuestros nombres sean reconocidos? Y se nos ha enseñado mucho de aquello. Se nos ha dicho que somos hijos del rey y por tanto tenemos que andar como pecho paloma, porque somos hijos del rey. Pero nos olvidamos de Filipenses. El rey de reyes y señor de señores se despojó de toda su gloria. Un llamado al servicio es comprender lo que realmente esto significa. Yo no debo estar en la cúspide de un lugar para servir. No, es que si estuviera en tal situación o en tal puesto, haría muchas cosas. Está en esa situación y está en ese puesto y no hace nada. ¿Sabe por qué? Porque el servicio no se ve ahí. El servicio se ve en el proceso del día a día, en las cosas pequeñas. Cuando viste a la abuelita ahí con las bolsitas y no le ayudaste. Cuando sabías que tenía que bajarse porque ya está en el paradero y no lo despertaste y te bajaste solo y lo dejaste arriba de la micro durmiendo. En esas pequeñas acciones se ve lo que realmente es el servicio. Y hoy día está de boga, ¿no? El servicio público. Querían los puestos máximos de poder, estatus, privilegios cuando Jesús tomara el trono. Es decir, estos cabros se estaban acomodando. Es decir, cuando Jesús volviera a su reino, porque de allá era: Señor, quiero asegurarme yo estar a tu derecha y yo a tu izquierda, cuando ya tengas el poder. Cuando los otros 10 discípulos se enteraron de esta petición y de que no sé si estará bien el término, ¿no? Pero se usa cuando se fueron por dentro, ¿sí? Cuando recortaron el camino, hicieron un bypass, cuando ellos se dieron cuenta de que estos le estaban ganando. No hay otro término, le estaban ganando el quien vive. ¿Sí o no? Se enojaron.
Se molestaron y los comenzaron a regañar, pero es que no era espiritualidad, ni tampoco era un interés de lo que estaba pasando, sino que ellos se dieron cuenta que alguien les estaba ganando lo que ellos también querían. ¿Ve que a veces la gente se ofende por eso? ¿Por qué nos ofendemos que unos surjan y otros no? Porque quizás queremos estar ahí, ¿o no? Entonces, cuando alguien avanza, usted alégrese. Y si no se alegra, examínese. Debemos entender que en ese tiempo, el Imperio Romano validaba plenamente esta conducta. Gobernar significa imponerse, dominar y hacer sentir el peso de la autoridad sobre los súbditos. Ahí viene el siervo de Dios. Tráigale un vaso de cristal, por favor. Hoy día le llaman hijos. Simplemente para satisfacer un corazón egoísta y lleno de orgullo y vanidad. Pero el Señor, siendo el Señor y el Rey de Reyes, no vino a ser servido, sino a servir. Es un ejemplo que nosotros debemos tomar, es un llamado que hoy debemos recoger. Debemos servir sin mirar a quién, porque en el servicio también somos selectivos. Servimos a los que nos parece bien o agradable servir. Pero Jesús sirvió aún a aquel que le iba a negar, y a aquel que lo iba a traicionar, y a aquellos que lo habían de abandonar. Es decir, Jesús sirvió a los 12. Ninguno de los 12 era digno, pero aún así Jesús le lavó los pies a los 12. Se sentó a la mesa con ellos, comió con ellos. ¿Sabía que él lo iba a traicionar? Lo supo desde el día en que lo conoció. Pero la pastora dijo: amigo, ¿a qué vienes? Y no era una palabra así como sarcástica. No, era verdad lo que Jesús sentía por ellos. El Señor no hace acepción de personas, porque nosotros tenemos que hacerla. ¿Por qué tiene que haber servicio de primera, segunda y tercera categoría si delante del Señor somos todos iguales? Dios nos diseñó y nos creó iguales. ¿Acaso los de la primera categoría sangran distinto a los que de la última? No, tenemos la misma sangre, el mismo color. Pero aún así nos olvidamos dentro de la fe que Dios no hace acepción de personas. Ninguno de nosotros debiera hacerlo. No es más ni menos aquellos que pudieran haber alcanzado algún logro o título. Damos gloria al Señor por aquello, pero no son más ni menos de los que no tienen. Amén. Venga aquí, venga acá, venga allá. Es que tú no sabes quién es. Sí, es un hijo de Dios. Y como hijo de Dios debemos honrarnos. Pero todos debemos honrarnos. Todos debemos respetarnos. Todos debemos servirnos. Amarnos. ¿O no? En sus años, este gran exponente del Evangelio de la Prosperidad dijo: ya estoy cansado de que me digan que en el reino voy a recibir las cosas. No, yo lo quiero recibir a hoy y a la hora. Y aquel que me venga a hablar de esto, voy a darle un combo bien dado.
Se olvidó de que éramos peregrinos y extranjeros. Se olvidó que nuestra labor y nuestra tarea no es esa. ¿Qué dice el Señor? ¿A dónde debemos acumular tesoro? Es que a veces se nos olvida a nosotros. Vivimos tan aferrados a esta vida que esto va a pasar. Necio, esta noche vienen por tu alma. ¿Y qué es de todo lo que has ganado? No lo disfrutaste, te peleaste con la familia, te peleaste con aquel y no disfrutaste nada. Y esta noche vienen por ti. ¿Y qué hay de todo lo que ganaste? Entonces, pastor, no ahorremos. No, sí ahorre, pero disfrute. Viva, disfrute. Disfrute. Pero es que yo me levanto a las tal horas de la mañana. Sí, pero Dios te da las fuerzas. Dios te da la sabiduría. Dios te libra de enfermedad. Dios te libra del peligro. Si en Él está la voluntad de que hoy estemos aquí. ¿En quién? En Dios. Porque Él pone el querer como ¿quién? Dios. Entonces debemos nosotros entender este principio. Este mismo Señor nos enseñó que Él se despojó de toda su gloria. Y les dice que el reino de los cielos no debe medirse por cuánto nosotros tenemos. El reino de los cielos no se mide por cuánto tú y yo hemos alcanzado. Todo eso tiene que ver con la tierra. El reino de Dios consiste en justicia, gozo y paz. ¿En qué consiste el reino de Dios? En justicia, en gozo y paz. ¿Qué hace Dios? Entre tanto que tú buscas el reino de Dios y su justicia, todas las demás añadiduras son para que tú vivas esta vida mejor. Pero no son el fin. No podemos ser infelices porque nos falta algo. Ni tampoco podemos ser felices porque tenemos todo. El origen de nuestra felicidad es solo una: amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro cuerpo y con todo nuestro espíritu. Ese es el origen de nuestra plenitud. Amén. No debemos olvidarlo. La autoridad no se mide por cuánta gente tienes, sino a cuántos estás dispuesto tú a levantar y ayudar. No cuántos están debajo de ti, sino cuánto tú puedes elevar. No es a cuántos tú puedes gobernar, sino a cuántos puedes tú ayudar a que puedan desarrollarse y crecer. El Señor en el versículo 43 les dice así a estos dos cabros: las cosas en el reino de los cielos se hacen diferentes. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. El que quiera hacerse grande entre ustedes, ¿qué tiene que hacerse? Servidor. Ya el pastor ya está medio. ¿Qué está tomando, pastor? Si eso no es así, pues. Si aquí es todo lo contrario. Yo avanzo para que nadie me mande y yo mandarlo a todos. ¿Sabe usted que el mismo Naamán, ¿no? Principal entre el ejército sirio era, ¿no? ¿Qué tenía? ¿De qué le servía mandar todo? Si su vida estaba condenada a la muerte.
¿Se da cuenta, no? Pero aparece alguien en el camino. ¿Y qué le dice? Señor, ¿sabes qué? Hay un profeta de Dios que puede traer sanidad a tu vida. ¿Y qué hizo él? Fue con todas sus jinetas ahí, ¿ah? Con carro y obsequio y todo. No, aquí me va a ir bien a mí porque tengo estatus, plata y gente. Así que este profeta no se tiene que rehusar a atenderme, porque yo sé quién soy, dijo. ¿Ah? ¿Y qué hizo el profeta? Mandó al criado. Ni siquiera lo atendió él, mandó al criado. ¿Y qué hizo este hombre? Se sintió ofendido, claro, porque para las normas y las reglas naturales es una ofensa, po. Y créanme que no estamos lejos de eso, porque lo viví y lo experimenté en su momento. Llegó un hombre aquí, conocido por muchos, pero como no se le dio el lugar que él esperaba, subió al púlpito y lanzó sus... Y yo calladito lo miraba y decía, qué lejos estamos, ¿no? Qué lejos estamos, ¿no? ¿Quién éramos antes del Señor? Nada. ¿Qué éramos antes del Señor? Nada. ¿Y por qué nos tenemos que creer ahora algo? Nos olvidamos. Lo más probable es que él pensó porque era mayor que yo. Y este cabro, porque yo en ese entonces era más joven, me ocurrió muchos años atrás. Y este cabro que él no sabe quién soy. ¿No sabe? Que jamás se nos olvide de dónde Dios nos tomó, de dónde Dios nos sacó y de dónde Dios nos libró. Jamás se nos olvide eso. ¿Sabe por qué? Porque el día en que se nos olvida, dejamos de hacer el bien, dejamos de ayudar, dejamos de dar lo que podemos darle a aquel que no tiene. Que Dios nos bendiga. Si quiere, le da un aplauso al Señor. El Señor le dice: entre ustedes no será así. Aquí utiliza una palabra, será su servidor. La palabra que está usando aquí es diáconos en griego. Diáconos eran aquellos que servían, aquellos que estaban a cargo de la limpieza, aquellos que estaban a cargo de llevar los utensilios, como alguien podría decir un mayordomo o una ama de casa, a puertas adentro, ¿sí? Entonces era un puesto no de mucho honor, porque debían mantener las mesas limpias y además debían limpiar los caminos, es decir, tenían que mantener todo aseado. Entonces, el que quiera ser grande tiene que ser servidor, el que quiera ser grande tiene que ser diácono. Hasta ahí nosotros vamos entendiéndolo. En el Imperio Romano el estatus lo era todo. Por eso Jacob y Juan están, ¿verdad?, actuando como la cultura lo requería. Si no era descabellado la petición de ellos, sino que no entendieron lo que Jesús les enseñó. Los grandes pensadores de la época enseñaban que rebajarse a servir a otros era muestra de debilidad. Es decir, las escuelas en este imperio y los pensadores decían que si tú eras un servidor, te rebajabas, no tenías valor. O sea, Jesús enseñó todo lo contrario. Era muestra de debilidad y falta de carácter. Jesús hace algo completamente revolucionario. Toma una palabra despreciada, diáconos,
y la convierte en el único camino válido para alcanzar la verdadera grandeza. Miqueas 6:8 nos recuerda a nosotros lo que de verdad le impacta a Dios. ¿Qué le impacta a Dios? Es practicar la justicia, amar la misericordia y humillarse ante Dios. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Miqueas 6:8. Lo que pide Jehová de ti solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacemos todo lo contrario. El otro día revisaba un post y decía, esto es para la gloria de Dios. Cuando ya comienzan a decir esto es para la gloria de Dios, esto es para la gloria de Dios, y comenzáis a hablar de ti mismo, pero esto es para la gloria de Dios, esto es para la gloria de Dios, y empecé a hablar de tu logro, pero esto es para la gloria de Dios. ¿Quién se está exaltando a sí mismo? El contexto es el siguiente: este hombre estaba diciendo, lo voy a contar para la gloria de Dios. ¿Tú qué vistes? No, yo vi una larga fila que estaban queriendo orar, que usted orara por ellos, pero esto lo digo para la gloria. No somos nosotros, es Dios. No es la Marlene, sino la acción de lo que ella hizo. Dios responde. ¿Me sigue? No eres tú, no soy yo. ¿Quién es? Dios. Todo es Dios. No es Dios solo aquí. Es Dios afuera, es Dios en el trabajo, es Dios en todo lugar. En cada transacción, los que son comerciantes, ahí el franco, y cada uno, nosotros los que trabajamos en la construcción, en cada presupuesto, en cada transacción que podamos llegar a hacer, es Dios. Es Dios. Cada negocio que hagamos es Dios. Hoy día tienen almacén, en cada una de esas compras y ventas es Dios. Si sacamos a Dios de la ecuación, vamos al fracaso. Dios aclara que la espiritualidad, a lo que Él le agrada, no es encerrarse a orar olvidándose del mundo, sino compartir el pan. Es decir, la verdadera espiritualidad no es cuanto tú oras o ayunas encerrado en un lugar. Es decir, la espiritualidad no la vivimos dentro de este templo. La espiritualidad no la vivimos en que nos tengamos comunión el uno con otro. Eso es bueno. Pero la espiritualidad verdadera la vivimos afuera, cuando sabemos hacer justicia, cuando sabemos hacer misericordia y cuando sabemos humillarnos delante del Señor. Isaías capítulo 58, 6 y 7 dice: el ayuno que yo escogí no es más bien desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados y romper todo yugo. No es que compartas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu hermano. Oiga, parece que Isaías sabía lo que nosotros hacemos, ¿no? Otra vez. Jesús en el versículo 44 de Marcos capítulo 10 ya comienza a elevar el nivel. El que quiere ser el primero, en el texto anterior dice: el que quiera ser grande, sea servidor, debe servir. Ahora dice: el que quiera ser primero, ¿qué dice? Sea siervo. Ya no es servidor, ahora ya lo hace más personal, siervo. Y el término ya no es diácono que usa aquí. El término es doulos, en griego doulos,
esclavo. O sea, primero partimos siendo servidores. Podemos tener un grado de libertad y de autonomía, pero Jesús eleva aún más el concepto y ya deja esa libertad y los llama a decir: ahora ya no van a ser diáconos. Si es que verdaderamente quieren el primer lugar, entonces ahora ustedes serán esclavos. Cambia el concepto, porque el esclavo no tiene voluntad propia. Y aquí muchos líderes inescrupulosos, faltos de temor y de Dios, abusan de quienes les siguen, porque no dice que deben ser esclavos del líder, no dice que deben ser esclavos de los hombres, no dice eso. Dice que debemos ser siervos. ¿De quién? Del Señor, porque Él es quien nos llamó. Si tú quieres tener el lugar que deseas tener en el reino de los cielos, eso está diciendo, entonces comienza a ser mi dolus, mi esclavo, mi siervo. ¿Y qué hacen estos hombres inescrupulosos? Hacen esclavos para sí mismos, pero le cambian el nombre porque ahora le dicen hijos. Este es mi hijo. No llamáis padre solo a uno. Solo hay un padre. Y todos los demás somos hijos. Tú y yo somos hijos, con distintas funciones dentro de la casa del Padre, con distintas tareas que nos fueron asignadas, pero todos somos hijos. Amén. Más adelante pudiéramos ver lo que es la honra y todo aquello, pero no viene al caso ahora. Aquí Jesús sube el nivel de la conversación. Dice que si alguien de verdad quiere ser el número uno, tiene que estar dispuesto a ser el esclavo de todos. El esclavo no trabajaba por sus propios gustos, sino para el de su dueño. Veamos una progresión entre el versículo 43 y el 44. Dice: Jesús pasa de grande a primero, y de servidor, que aún conserva algo de libertad, a esclavo. En el mundo antiguo, un esclavo no se pertenecía a sí mismo. Sus derechos estaban rendidos a la necesidad de su señor. Jesús nos enseña que el líder del reino renuncia voluntariamente a su derecho de tener siempre la razón. Renuncia a sus propios caprichos y a su propia agenda para poner la necesidad de la iglesia por encima de la suya. Dolus. Gálatas 5:13 dice: el apóstol Pablo nos dice que Jesús nos hizo libre, pero para servirnos unos a otros por amor. Es decir, acuña el concepto: soy esclavo, pero esclavo por amor. La libertad se usa para bajarse a ayudar, no para subirse a un pedestal. Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino para serviros por amor los unos a los otros. Esclavo por amor. Pablo nos empuja a hacer lo que con entusiasmo debiera ocurrir en nuestros corazones.
fervientes en espíritu, sirviendo al Señor con el corazón encendido. Romanos 12:11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Por último, y llegamos al clima de lo que significa un llamado al servicio. Porque aún ni el Hijo del Hombre vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vuelva a leerlo, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si Él lo hizo, ¿por qué nosotros no lo haremos? ¿Por qué nos cuesta tanto entonces servirnos? Es muy distinto a que nos sirvamos a que me sirva. ¿Nota la diferencia? Es muy distinto. El Señor nos llama a servirnos unos a otros, no nos llama a servirnos del otro. Los conceptos están errados muchas veces, porque simplemente hemos recibido enseñanzas equivocadas. Un llamado al servicio tiene que ser que tú y yo estemos dispuestos a servirnos el uno al otro, pero por amor. Si así fuera, si nosotros lográsemos comprender esto, y lo digo con total responsabilidad lo que voy a decir ahora, asumiendo mi propia responsabilidad de no haber actuado como debiera haber actuado, la hermana Marlene no hubiera entregado 7 frazadas, hubiera entregado 30, 60, 80 frazadas. Porque ¿cuánto es un valor de una frazada? Porque no estamos dispuestos a servirnos, a servir. Estamos dispuestos a servirnos. Entre tanto que a mí me den está bien, pero yo dar está mal. ¿Por qué? Porque a mí me costó sacrificio. Dejamos de mirar la cruz. Sin esta cruz, tú y yo no tendríamos nada. Un llamado al servicio. Espero que hayan traído frazadas para el Mauro y la Claudia, no para ellos, sino para cuando salgan. Un llamado al servicio. Señor, bendícenos. Y si el Señor escucháramos la pregunta de Él: ¿y para qué quieres que te bendiga? ¿Cuál sería su respuesta? Que el Señor nos ayude. No solo para ustedes, sino también para mí. Cada uno de nosotros debemos estar dispuestos a dar mucho más allá de lo que podemos dar. Si el Hijo del Hombre es un título, no al azar. Fue capaz de pagar el precio y comprar nuestra propia libertad, porque antes éramos esclavos ¿de qué? Del pecado. Pero ahora somos esclavos por amor, para andar en libertad. El título Hijo de Hombre viene del profeta Daniel, donde describe a un ser celestial a quien todas las naciones del mundo se arrodillaban a servir. Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14. El único ser que tiene el derecho de exigir que la humanidad lo sirva, decide usar su autoridad para arrodillarse y lavar nuestros propios pies. Es decir, quien debía haberle lavado los pies a Jesús eran todos sus discípulos.
Pero como estos eran tan orgullosos y altivos y no estaban dispuestos a servir, Él les mostró el camino. El que debía recibir gloria se postró. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Hoy día vamos a hacer lavamiento de pies. Así que busque a quien lavarle los pies. Entonces empezamos a mirar ahí, ¿quién se habrá bañado? ¿Quién anda siempre bien perfumadito? Empezamos a mirar el calzado. No, tiene mucha... Hoy yo estoy... Un momento de honestidad. Se nos pasan esos pensamientos a veces, ¿no? Sí. ¿Y por qué tengo que volver a ayudarlo? ¿Por qué tengo que volver a hacerlo? Créanme que yo lucho. Pero doy gracias al Señor por los hijos que tengo, porque me aterrizan. Papá, mi esposa me dice, Iván. El otro día mi hija me dijo, esos términos que se usan, si yo pude, ¿cómo el otro no va a poder? Palito directo al Iván. Yo le dije, pero hace rato que no lo escucháis. Se sonrió, no me dijo que era para mí, pero a buen entendedor, pocas palabras. Si yo pude, ¿cómo el otro no va a poder? Si yo andaba con los zapatos rotos, mire ahora. ¿Cómo no va a poder? Entonces, como una buena terapeuta que es mi hija, me hace terapia. Y me dice, pero papá, tenés que esto. Yo soy medio duro, sí. Debo reconocer. Es que tengo cierto un grado de... No voy a decir. Oiga, si estas generaciones me han dado duro a mí. Hay una niñita por ahí que la deben conocer ustedes. Me hizo un test. No le voy a dar el resultado. Lo único que hizo, movió la cabeza. Basta ahora. Ahora entiendo todo. Pero la capacidad que tenemos nosotros de revertirla es nuestra. O sea, podemos cambiarla. Si el Señor lo hizo, ¿por qué nosotros no? Si el Señor logró hacerlo, ¿por qué nosotros no? Si Él se despojó de toda su gloria, que sí Él tenía gloria, que sí tenía reino, ¿nosotros qué teníamos? No teníamos nada. Y ahora que porque tenemos un poquitito, nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Nos creemos la mamá de Tarzán. Nos creemos, ¿qué más nos podemos creer? La última chupada del mate. Ahora no sé por qué, si la última debe ser. No sé por qué. Pero bueno, los argentinos deben saber por qué. Toman harto mate. Si Él lo hizo, ¿por qué nosotros no? Si lo que alguien hizo por ti, tú lo puedes hacer por alguien también. Si todos lo entendiésemos, ¿sabe usted que no habría necesidad? Por lo menos en la iglesia, por la gracia de Dios. Ayudémonos. La petición de Jacob y Juan sigue viva hasta el día de hoy. Porque en cada uno de nosotros hay algo de
querer recibir gloria y querer estar en esos lugares de preeminencia. Sentir ese poder. Sentir que otros no obedezcan. Sentir que otros no se escuchan y que... Llegamos a la casa y contamos, ¿sabes qué? No saben que al otro día podemos amanecer o no amanecer. ¿Y de qué vale? El mundo nos bombardea constantemente con la idea de que tener éxito es escalar, acumular, influenciar, poseer títulos y lograr que otros trabajen para nuestros propios intereses. Eso nos dice el mundo. Y eso ha entrado a la iglesia también. El Señor no nos llamó a hacer cola, sino cabeza. Pasajes fuera de contexto totales. ¿En qué debemos ser ejemplo? ¿En qué debemos ser ejemplo? En amor. Frente a esta estructura de ego, la cruz de Jesús se levanta para recordarnos que el modelo divino exactamente es opuesto a lo que ellos nos dicen. La pregunta que hoy nos deja este pasaje es la siguiente. Ya no es quien se sentará a la derecha o a la izquierda, sino a quien hoy voy a lavar los pies. A quien voy a sostener sobre mis hombros por amor. ¿A quién levantaré? La pregunta no es a quién gobernaré, sino a quién levantaré. Si tú y yo seguimos las enseñanzas, entonces estaremos dispuestos a tomar un lavatorio, una toalla y agua, y lavaremos los pies de aún aquel que quizás mañana nos traicione, o quizás mañana nos niegue, o quizás mañana nos abandone. Ese es el verdadero servicio, un llamado a servir. Señor, te damos las gracias.